Jorge, Claudia y Pablo y Lucrecia, si pueden cerrar los micrófonos, así hacemos, cada uno los vamos habilitando en la medida que les va tocando participar. Bueno, buenos días, buenos mediodías a todas, todos y todes. Es para mí un honor y un placer enorme estar otra vez aquí participando de este Congreso Flaxo UMET en su quinta edición. He tenido la suerte de participar en todas las versiones y cada una de ellas se supera en términos de cantidad de gente, calidad de los expositores. Inclusive en esta versión que tenía la complejidad de ser virtual, si bien tiene la limitación de que nada reemplaza el contacto directo, de poder vernos y hacer los corrillos en las puertas de los lugares en donde se arman las exposiciones, hagamos de la debilidad una virtud y aprovechemos que, como en otros paneles, seguramente hay muchos compañeros y amigos y amigas del interior del país y de otros países, y podemos tener esta charla online que siempre es tan fructífera y tan importante. Bueno, el panel se llama, o está llamado a discutir, una agenda para el Estado en el periodo 2021-2024. Y la lógica general es que, si bien por un lado la pandemia ha cambiado muchos de los elementos, y es un tema reiterativo a lo largo de todos los paneles, de todas las actividades que venimos desarrollando, el tema de la pandemia, también hay otra serie de elementos que tienen que ver con las especificidades de nuestro país y con la idea de que el Estado amerita una agenda propia. Durante la campaña electoral fui parte, y muchos de los que están convocados, o todos los que están convocados al panel, han sido parte de justamente de tratar de instalar como que el Estado tiene una agenda propia que había que instalar para el periodo 2020-2024, y la entrada de la pandemia no ha hecho más que profundizar esta necesidad. Con lo cual, la agenda para el Estado tiene estos dos elementos. Obviamente es imposible dejar de lado todos los cambios que ha producido y todo el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus, el aislamiento, el impacto económico, el impacto social, las visiones, cómo han cambiado las visiones, sobre todo la incorporación de una variable virtual con mucha más potencia de lo que venía siendo, y la aceleración de la incorporación de lo virtual, pero hay una serie de elementos fundamentales que están ocurriendo en nuestro país y que ameritan pensar o relanzar cuál sería nuestra agenda estatal para los 3 años de presidencia que nos quedan por delante. En este aspecto de analizar estos problemas, nosotros tenemos, uno de los orgullos que tenemos en el campo disciplinar argentino es que tenemos especialistas de primerísimo orden. Si andamos por América Latina, muchos de estos especialistas han sido parte de procesos de reforma en muchos países de América Latina, inclusive de África, de Asia y de otros lugares del mundo. Pero aún más la especificidad que tenemos, y que sí nos llena de orgullo, es que muchos de esos especialistas tienen un compromiso partidario y militante que hace que puedan hablar desde este lugar tan complejo que es tener todas las credenciales del mundo académico y tener todo el conocimiento del mundo académico y tener toda la visión y la mirada desde el mundo político. En este sentido, en este panel, para charlar de 2 temas, van a hablar 2 cuadros muy reconocidos: Claudia Bernaza, diputada nacional y coordinadora de las comisiones del Patria, que va a trabajar cuál es la visión, y que junto con ella, yo pertenezco también a esa organización, estuvimos discutiendo los 4 años cuál tenía que ser esta agenda estatal. Bueno, una vez estado ya como parte de la alianza ganadora de las elecciones, y a partir de la pandemia, de qué manera cuáles serían los temas y cuáles los puntos a lanzar con tema de la agenda estatal. Y también no puedo dejar de citar a Pablo Belardinelli, con el que confluimos en el Partido Justicialista para la campaña, y también fue parte ya de la coordinación de la Comisión sobre Estado del Partido Justicialista, y también confluimos en una agenda común desde cómo están viendo desde el Partido Justicialista que tiene que ser esta agenda estatal para los 3 años que quedan.
Cuando hablamos de agenda estatal, Argentina tiene un dato que es fundamental, que es un país federal y que casi el 70% del empleo público es de orden provincial. Y buena parte de la gestión pública tiene una dimensión o un aspecto provincial que no siempre está presente. En ambos lugares, tanto en el PJ como en el Instituto Patria, me habrán escuchado y tendrán las orejas coloradas de tanto decirles, si no hablamos de las provincias, no estamos hablando de gestión pública con propiedad. Y por eso en este panel para mí es un orgullo que esté una representante provincial, Lucrecia Escandón, que aparte viene de tener una actividad descollante en el reciente congreso que organizaron la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la Asociación de Altos Estudios en Administración Pública, que aparte Lucrecia es una experta en estos temas y viene hace muchos años trabajando sobre los temas que vamos a tratar en este panel. Por último, pero no menos importante, tuve la oportunidad de invitar a mi amigo Jorge Sotelo, uno de los analistas más finos sobre la cuestión estatal y sobre todo con el valor agregado de ser la persona que tal vez, o en mi conocimiento junto con Claudia, son de los mayores conocedores de planificación, y si se ha abierto en la semana pasada una nueva beta, una nueva dimensión, cuando la vicepresidenta ha llamado a reactivar los grandes acuerdos en pos de una mirada estratégica sobre el Estado, creo que la mirada de Jorge va a ser fundamental para poder explayarnos sobre este tema. Bueno, sin querer monopolizar el uso de la palabra, todos los que me conocen saben que soy medio larguero. Empecemos nomás con los panelistas. En principio va a hablar Claudia Bernaza, diputada nacional del bloque del Frente de Todos, coordinadora general de comisiones del Instituto Patria. Tenemos unos 15 minutos, Claudia, te cedo la palabra. Hola, ¿me escuchan bien, Horacio? Perfecto, Claudia, perfecto. Bueno. Bueno, acá me puse los auriculares porque estoy también con los temas domésticos, la gata que se cruza, así que esperemos que se quede tranquilita ahí donde está y podamos charlar. En primer lugar, muchísimas gracias a Flaxo siempre por la continuidad de este congreso, que ya es un clásico de quienes nos dedicamos a estos temas. Y en segundo lugar, un agradecimiento muy especial a Horacio, que siempre nos reúne, nos convoca, pero siempre con un mismo objetivo. Y esto es lo que yo más le valoro a Horacio Cao, que es que nunca dejemos de mirar la arquitectura y las capacidades estatales a la hora de pensar el desarrollo, la lucha contra una pandemia o el tema que fuere. O sea, siempre tener ahí, estar mirando esos aspectos materiales del Estado, ¿no? Así que gracias, Horacio, por atender siempre ese tema y reunirnos o en papers, en documentos, o en libros, o en paneles. Bueno, ya somos una pequeña comunidad, incluso hasta generacional, si se quiere. Y en ese sentido, un placer estar con Jorge, con Pablo, con Lucrecia, porque somos compañeros de la Comisión de Estado y Administración Pública del Patria, de los equipos técnicos de gestión pública del Partido Justicialista, por lo cual nos pidan neutralidad acá, ¿eh? No pidan en este panel neutralidad porque es poco lo que les vamos a poder ofrecer en ese sentido. Todo Estado es hijo de la historia y es hijo de concepciones políticas e ideológicas. Nadie es neutro cuando habla del Estado, cuando habla de su arquitectura o de sus dispositivos. Nadie es neutro. Menos la nueva gerencia pública, que ya quienes me están escuchando, ya veo muchos compañeros de Provincia de Buenos Aires, saben que libro hace varios años una lucha sin cuartel contra esas concepciones anglosajonas que vinieron para debilitar a los pueblos y la soberanía estatal de América del Sur. Así que, menos ahí, no me hablen de neutralidad. Dicho eso, si te parece, Horacio, el aspecto que me gustaría tocar, para tocar algún tema diferente a lo que son mis escritos o el pensamiento más conocido mío por mis diferentes presentaciones, es contarles cómo veo la capacidad estatal en este momento particular desde el Poder Legislativo, que es donde me estoy actuando ahora como diputada nacional en representación de la provincia de Buenos Aires y en representación del Frente de Todos. Y ahí voy a tirar una hipótesis que voy a tratar de probar con lo que les voy a comentar,
que es una hipótesis que estuvo muy en discusión en el momento del presupuesto, que es que hay determinados temas que son perspectivas, no renglones del presupuesto. Allí hubo todo un avance en que el género fuera una perspectiva, es el primer presupuesto nacional que se está tratando y que se ha elaborado con perspectiva de género, y yo tuve un debate muy acalorado, tanto con UNICEF como con la oposición, respecto de que niñez y adolescencia también eran una perspectiva, no un renglón del presupuesto. Y que por lo tanto el etiquetado o la construcción de datasets para leer el presupuesto tenían que tener en cuenta el enfoque de derechos humanos, diversidad, discapacidad, niñez, adolescencia, mujeres, y todos aquellos colectivos o aspectos que son transversales a todo el accionar del Estado. Así que, bueno, por supuesto que me encantaría que la academia peleara con el mismo ímpetu que pelea la perspectiva de género, peleara una perspectiva de justicia social. Pero por suerte estamos los peronistas en el poder, así que eso va de suyo, va de suyo. ¿Por qué lo comento? Lo comento justamente porque me parece que muchas veces nosotros nos abocamos a pensar la Secretaría de Gestión Pública, el funcionamiento de esta Secretaría, de los programas de la Secretaría de Gestión Pública, todo lo referido al empleo público, a sus paritarias, todo lo referido, y esto es un avance que hemos hecho desde los equipos técnicos y de los equipos del Patria, todo lo referido a las capacidades político-estratégicas, de las que seguramente hablará Jorge, todo lo referido al federalismo, de lo que seguramente hablará Lucrecia, pero la verdad que las capacidades estatales son todo aquello que interactúa en los tres poderes estatales, no solo en su administración pública, y todo aquello que es práctica y cultura en el Estado argentino. Entonces, la verdad que es un campo inmenso, no solo de estudio, sino de actuación. Por eso a veces, y veo allí algún compañero, algún colega del cuerpo de expertos de la provincia de Buenos Aires, por eso a veces yo tengo estos contrapuntos con los cuerpos de administradores gubernamentales, con los cuerpos de expertos, porque la verdad que voy por una batalla cultural global, donde cada trabajador y trabajadora estatal, cada funcionario, cada dirigente, se forme en una concepción estatal en favor del desarrollo de los pueblos, en favor de la justicia social, porque no va a haber cuerpo de expertos, ni Secretaría de Gestión Pública, que pueda resolver aquello que no es práctica y cultura impregnada en cada rincón del aparato estatal, en cada rincón de sus empresas públicas, en cada rincón de sus poderes. Ni que hablar del Poder Judicial, pero en eso no me voy a meter, la dejaré a Malala Garrigós que charle con ustedes alguna vez de eso, y le charla bastante sobre eso, ella. Y respecto del Poder Legislativo, quería comentarles 2 o 3 capacidades estatales que le veo a este tiempo y que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, la maniobra política inteligentísima, potente, estratégica que significó la conformación del frente de todos a partir de un giro en la política que se dio a partir de la decisión de una mujer, que descolocó a todas las piezas del tablero de ajedrez, que descolocó a propios y extraños y que generó un desafío de diálogo entre fuerzas dentro del campo nacional y popular que hasta ese momento se habían desencontrado y que de pronto se encontraron como un mismo equipo jugando en la cancha de la política argentina, de la política nacional, incluso de la política regional, porque lo que pasa en Argentina, ya habrán visto, tiene un efecto contagio en la región. Ni que hablar cuando Correa se postula como vicepresidente, ¿no? Hasta juegos de espejo muy, muy similares en la región. Ni que hablar con todo lo que ha sido la actuación de Alberto Fernández en la protección de la vida de Evo Morales, en acompañar su proyecto político y demás. Pero también, no me quiero ir por las ramas. Les decía, este frente que comenzó siendo un frente electoral, que conformó los equipos de todos, luego se transformó en bloque en el Parlamento. Y ese bloque necesita, a través de las figuras de la presidencia de la Cámara, de las vicepresidencias, de la presidencia del bloque y de sus secretarías, necesita conformar un ámbito de diálogo
para llevar adelante una agenda acordada, una agenda que es un acuerdo político. Y para malas noticias de nuestros opositores, eso está sucediendo. ¿Quién podía pensar que el triángulo Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Sergio Massa iba a funcionar? ¿Quién daba 2 pesos por la gobernabilidad que pudiera generar ese triángulo de dirigentes? Y eso está sucediendo. Háblenme de capacidades legislativas, háblenme de capacidades políticas al servicio del poder popular y de un Estado popular. En ese triángulo, en ese diálogo, en ese triángulo se produce un efecto cascada, perdónenme la metáfora, porque no nos gustan mucho los efectos de Rames, a los nacionales y populares, pero se produce un efecto ejemplificador, por decirlo de otra manera, por medio del cual todos los demás estamos obligados al mismo diálogo. Como dice algún profe mío de teoría política, el poder llueve, y si hay esta ejemplaridad en el vértice, todo sucede así. Así que, primer punto que quería comentar es cómo se pueden formar triángulos políticos enormemente inteligentes y estratégicos y cómo eso hace funcionar a todo un bloque. Un segundo punto de capacidad estatal, legislativa y por lo tanto capacidad estatal, tiene que ver con este proceso de representación que ya va buscando en las representaciones, no solo representaciones territoriales, sino también temáticas. Entonces, estamos los dirigentes o los legisladores que nos dedicamos más a los temas de la administración, Daniela Vilar y quien les habla, estamos quienes nos dedicamos más a los temas sociales, especialmente al trabajo comunitario, Juan Carlos Alderete, Verónica Caliba, María Rosa Martínez y yo, están quienes se dedican a los temas de género, Mónica Macha, a los temas del trabajo, Vanessa Siley, y ese reparto de temas y de abordaje de temas y de negociaciones de temas es absolutamente respetado. Trata de buscar los propios perfiles para que el perfil del legislador combine con el tema que se le asigna, pero en algunos casos, por alguna vacancia, como me pasó a mí, siendo vicepresidenta y autoridad del bloque en materia de ciencia y tecnología, se buscó a alguien que se arrimara al tema de ciencia y tecnología ante la vacancia que produjo la salida de Roberto Salvareza, de Daniela Castro y de otros especialistas en ciencia y tecnología. Ese reparto es absolutamente respetado en el diálogo político. Si hay temas de trabajo, todos le preguntamos a Vanessa. Si hay temas de género, todos y todas le preguntamos a Mónica Macha. Si hay temas de niñez y trabajo comunitarios, todos y todas le preguntan a Claudia Bernaza, lo mismo si hay temas de ciencia y tecnología. Lo comento como una segunda capacidad porque tengo la experiencia de mandatos anteriores donde esto estaba más desordenado. Creo que en esta materia también hemos vuelto mejores. Y finalmente, y más allá de que haya una figura específica de relación parlamentaria, de relación entre la jefatura de gabinete y el Congreso de la Nación, y específicamente la Cámara de Diputados, más allá de esas figuras formales de la estructura que además funcionan, todos y todas nosotros tenemos puentes y vasos comunicantes, cada uno con el área del Ejecutivo sobre la cual nos toca legislar. Aquello que yo escribía en los 90, la necesidad de que las comisiones legislativas fueran espejo de las estructuras ejecutivas, está sucediendo, y está sucediendo porque nos dimos cuenta que no es tan fácil ganar la partida, no es tan fácil sostener proyectos populares en el poder, y nos dimos cuenta que si no nos poníamos las pilas, nos llevaban puestos. Así que en eso estamos, con capacidades que para mí son una gran noticia, una noticia que me es muy alentadora y que me permite un optimismo no solo como sentimiento, sino como método. Así que esto es lo que quería comentarles, no sé si usé demasiado tiempo, poco tiempo, vos dirás, Horacio, pero en todo caso seguiré charlando a partir de las preguntas. No, perfecto en términos de tiempo, Claudia, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a Pablo Belardinelli. Pablo es coordinador de la Comisión sobre Administración del Estado de los Equipos Técnicos del Consejo Nacional Justicialista. Muchas gracias, Bueno, Pablo. hola, ¿cómo les va? Buen día a todas, a todos.
Muchas gracias a Flaxo por invitarme a participar en este congreso, y especialmente a Horacio, que es el que entiendo que me propuso para participar acá. Para mí es un honor realmente poder compartir con ustedes lo que yo traigo acá a la mesa. Es el estado de situación de los debates, de las discusiones, de las ideas que estamos trabajando justamente en esta comisión de los equipos técnicos del Partido Justicialista, que está especializada en la cuestión de la administración del Estado. Y para responder de entrada a la pregunta, ¿cuál es la agenda para los próximos años del Estado?, yo les diría que nuestra agenda, los ejes sobre los que nosotros trabajamos, es la agenda de la ciudadanía, el federalismo y la innovación. La ciudadanía como finalidad, el federalismo como organización y la innovación como actividad. Pero antes de entrar en el detalle de estos tres lineamientos que son sobre los cuales nosotros estamos hoy debatiendo y discutiendo, me gustaría comentarles brevemente cuál es la historia. ¿Cómo llegamos hasta acá nosotros? Si ustedes recuerdan, a mediados del año 2018, el Consejo Nacional del Partido Justicialista fue intervenido judicialmente. Y en ese momento, entonces, el Congreso partidario decide conformar una comisión de acción política y pone a cargo de esa comisión de acción política la responsabilidad de trabajar por la unidad del peronismo para presentar una opción electoral potente y alternativa y ganadora para las elecciones del año 19. A cargo de esa comisión estaba Rubén Marín, que es un experimentado dirigente del peronismo pampeano, y le encargan a Ginés González García que conforme equipos técnicos en el marco de esa comisión. Así que para fines del año 18, con Mariano Fontela y con otros compañeros, empezamos a trabajar con Ginés en la organización de estos equipos técnicos, con la idea muy clara de que el mandato que nosotros teníamos era el mismo mandato que tenía la Comisión de Acción Política, es decir, la unidad del peronismo. Nosotros no íbamos a tratar de armar nuestro grupito, un grupo más dentro del conjunto de los grupos que ya existían y que por supuesto tenían muchísima experiencia. Ustedes mismos aquí desde Flaxo o desde el Instituto Patria, la mayoría de los que están acá, tenían ya mucha experiencia y mucho trabajo recorrido en ese momento. Entonces, la tarea que nosotros nos dimos es convocar justamente al conjunto y tratar de ser el espacio de convocatoria, y a principios del año 19 arrancamos con esa tarea. Claudia Bernaza y el Instituto Patria fueron socios fundadores de esa actividad y fundamentales. Los grupos que después terminaron confluyendo en Agenda Argentina también participaron compañeros que en ese momento estaban sueltos, lógicamente, otros grupos y organizaciones, el Instituto Cafiero, el Instituto de Formación y Actualización Política, la Fundación Germán Abdala, en fin. Con todos estos compañeros nos fuimos agrupando, organizando y tratando de empezar a elaborar y construir los debates necesarios para producir una propuesta electoral que todavía no estaba definida. Hasta que Cristina propone a Alberto como candidato, se conforma el Frente de Todos, y entonces nosotros empezamos a participar, lógicamente, en los equipos de Todos que coordinaban en ese momento Virginia García y Nicolás Trota. Participamos, como seguramente todos ustedes o muchos de ustedes habrán participado, de la actividad que se hizo en la Facultad de Medicina, y después elaboramos un documento final que le entregamos a Alberto previo a las elecciones, un documento de propuestas
integrado del conjunto de temas, entre los cuales estaban los temas de la administración estatal propiamente dicha. Muchos compañeros que participaron de todas estas actividades después se incorporaron al gobierno como funcionarios, y a principios de este año entre nosotros también nos habíamos planteado el desafío de darle continuidad a los equipos técnicos. Porque todos, más o menos en función de la experiencia que tenemos, sabemos que la gestión, estar en el día a día, muchas veces impide o complica la capacidad de reflexionar y de tomar distancia y de tratar de ver los problemas con un foco distinto y más reflexivo, y que permita elaborar propuestas a veces de largo plazo o de ir pensando los temas desde una perspectiva más amplia. Entonces, bueno, lógicamente la aparición de la epidemia retrasó un poco la organización y la puesta en marcha, la reactivación de estos equipos técnicos, pero para mediados de este año ya habíamos empezado de vuelta, y en particular en la Comisión sobre Administración del Estado, nosotros nos fuimos dando la tarea de hacer reuniones pequeñas, relativamente pequeñas, de unos 20 participantes, con funcionarios, funcionarias nacionales, provinciales, municipales, con expertos, con compañeras y compañeros del ámbito académico, investigadores, estudiosos, y también algo que ya habíamos hecho en la campaña electoral y que repetimos en este año, una apertura muy importante a los representantes de las organizaciones sindicales de los trabajadores del sector público, ¿no es cierto? Los trabajadores del sector público digamos, cubren una cantidad de actividades muy diversas, y si no recuerdo mal, nosotros hemos llegado a convocar unas 22 organizaciones sindicales. Ahí lo veo a Pablo Guevara, que es el compañero clave para esa convocatoria, que expresan esa diversidad de actividades que realizan los trabajadores del sector público. La visión caricaturesca, ¿no es cierto?, de esa empleada pública de guardapolvo celeste, no solamente es negativa por la carga negativa que tiene la caricatura, sino que aparte es negativa porque no refleja esa amplísima diversidad de actividades que contiene el trabajo público. Y en definitiva, toda esta actividad a nosotros nos define como comisión técnica dentro de un partido político, nos define un territorio, un ámbito en el cual nosotros desplegamos o aspiramos a desplegar nuestra militancia política, ¿sí? Un territorio que tiene, no sé, 3 millones de habitantes o 3 millones y medio de habitantes, que son justamente el conjunto de los trabajadores, y que tienen además una especificidad propia. Estas especificidades y estas cuestiones que hacen que nosotros podamos abordar los problemas del Estado también desde una perspectiva técnica. Entonces, esa es un poco la historia con los debates que nosotros hemos venido trayendo hasta acá, y desde la cual nos hemos planteado esta agenda, ¿sí? Esta agenda que ya les digo, es un estado de situación, es la foto que hoy tenemos de cómo estamos tratando de pensar y de sistematizar nuestras ideas alrededor de estos problemas. Y esa agenda, entonces, como yo les decía, define la finalidad a la ciudadanía. La ciudadanía para nosotros es el objeto de la acción estatal. Nuestra práctica y política en la administración del Estado tiene como finalidad fortalecer, garantizar la ciudadanía de todos y todas las argentinas y los argentinos, en un doble sentido, en el número, es decir, todos y todas realmente. Nosotros en eso
retomamos esta definición de Perón del año 73, cuando él dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y 40 años después, Cristina dijo, la patria es el otro, ¿sí? Entonces, para nosotros la ciudadanía es la totalidad del cuerpo político, de la comunidad que integra el cuerpo político argentino. Y además la ciudadanía es el derecho a tener derechos, ¿no es cierto? La ciudadanía es la titularidad del ejercicio de los derechos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una representación política, como bien decía Claudia recién, no somos neutrales a la hora de plantearnos el derecho a tener derechos. Porque nuestros adversarios conservadores entienden que el Estado, las instituciones estatales tienen como única función garantizar sus privilegios, garantizarlos, reproducirlos, aumentarlos. Y nosotros nos planteamos el desafío de los derechos. Pero aparte nos planteamos el desafío de los derechos empezando por el último, como dijo Alberto en el discurso inaugural de su gobierno, ¿no es cierto? Ahí donde los conservadores ven el pobre o el vulnerable, un objeto de su compasión o de una población objetivo de sus diseños tecnocráticos, nosotros vemos personas que han sido vulnerados en el ejercicio de sus derechos. Nosotros vemos personas que han sido empobrecidos, vemos personas que han sido excluidas, es decir, vemos ciudadanos que no pueden ejercer la plenitud de sus derechos y es desde ese lugar que nosotros construimos nuestra representación política. Es desde ese lugar que nosotros nos planteamos el problema de la justicia. El problema de la justicia justamente es el problema del reconocimiento de la deuda, de las obligaciones que el conjunto de la comunidad tiene para con los miembros de la comunidad a los que no se les hace justicia en el ejercicio de sus derechos. Entonces, nuestra práctica, digamos, nuestra finalidad para las instituciones estatales está condicionada por esta doble concepción de la ciudadanía como el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas, la totalidad, y además la parte que nosotros queremos representar, ¿sí? Desde la cual nosotros nos planteamos la representación. Todos ustedes deben conocer las viejas distinciones clásicas entre la polis y el demos, y entre el populus y la plebe, ¿no es cierto? La comunidad política como el conjunto de todos, y la parte popular, ¿sí? Nosotros somos y aspiramos a representar a una mayoría popular en el ejercicio de la administración del Estado. No somos neutrales, tal como decía Claudia al principio. Y pensamos que para realizar esta finalidad de la ciudadanía, la organización estatal más apta es la organización federal, ¿sí? La organización federal en un sentido muy amplio, en el sentido de la democracia orgánica, la democracia participativa que definía Perón en el modelo argentino. Es decir, el federalismo incluyendo las autonomías provinciales y el régimen municipal, tal y como están consagrados en la Constitución, pero además ampliándolo a la participación comunitaria, a la participación del conjunto de las organizaciones que hacen a la vida de la comunidad. Y justamente es en el juego de la desconcentración y de la descentralización hacia la comunidad o hacia los niveles inferiores de gobierno, que se puede dar esa participación, y además, desde ahí, esa participación tiene que subir y ser protagonista en las decisiones del conjunto, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, la ciudadanía como finalidad,
el federalismo como forma de organización, este federalismo que es el federalismo de la participación, de la planificación concertada, de los acuerdos sectoriales, y por último, cuál es la actividad que a nosotros nos puede permitir alcanzar estos objetivos, ¿no es cierto? Porque tenemos que reconocer que nuestro Estado está organizado de una manera tal y funciona de una manera tal que a veces nos permite alcanzar estos resultados y a veces no. Entonces nosotros tenemos el desafío de la innovación, tenemos el desafío de transformar el Estado, tenemos el desafío de mejorar aquellas cosas que se hacen bien, pero aquellas cosas que no se hacen bien o que directamente hacen mal, deben ser transformadas, ¿no es cierto? Y debemos transformarlas. Nosotros no nos aferramos a un fetiche del Estado por el Estado mismo. Nosotros queremos un Estado al servicio de la ciudadanía. Entonces, para alcanzar ese objetivo tenemos que desplegar una práctica de transformación del Estado, de innovación. Y en ese plano de la innovación estatal, nosotros nos planteamos 3 grandes líneas de discusión para las cuales hemos definido unas 20 iniciativas. Las 3 grandes líneas son, primero, el mejoramiento de los mecanismos de articulación de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones de la comunidad. La segunda es el aumento de los niveles de transparencia, calidad y eficiencia de los servicios que brinda la administración. Y la tercera es el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación de las políticas estatales. En definitiva, nosotros lo que aspiramos es a que nuestra práctica política en la administración del Estado permita construir un Estado que funcione como articulador de intereses y como proveedor de servicios a la comunidad, en esta línea que decíamos al principio, de garantizar la efectiva ciudadanía para todas las argentinas y todos los argentinos. Dejo la palabra para que otro también pueda hablar. Espero haber cumplido con el tiempo también. Muchísimas gracias, Pablo. Te pasaste un par de minutos. Perdón. Tuve piedad de ti. Bárbaro, bárbaro. Excelente, muy claro y muy contundente. Bueno, antes de pasarle la palabra a Lucrecia, que es la próxima expositora, digo, en el chat vinieron saludos de todo el país y como siempre nos pone muy contento poder que este evento tenga tanto impacto, compañeros de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, de Jujuy, de Río Negro, de Reconquista se identificaron y seguramente entre las 100 participantes que tenemos en este momento, seguramente habrá mucho más del interior. Como decía, a continuación le va a hablar Lucrecia Escandón. Lucrecia es secretaria de Modernización del Estado del Gobierno de la provincia de Entre Ríos. Lucrecia, tus 15 minutos. Bueno, gracias Horacio. Muy buenos días, tarde, pues estamos en ese horario que uno no sabe cómo saludar. Antes que nada, bueno, gracias a Flaxo por el espacio, gracias a Horacio, que fue quien se acercó para convocarme. Gracias por tus palabras también. Les mentís a la gente, no soy una experta, pero sí me parece que este es un espacio que para mí me honra en compartir este panel con el resto de los expositores, como un espacio de conversación, de debate, y simplemente desde mi lugar abrir el espacio para algunas reflexiones que surgen un poco de un doble campo, que tomando un poco las palabras de Claudia y de Pablo, ¿no? Por un lado, el campo de estudio, soy politóloga, soy licenciada en Relaciones Internacionales, y desde muy chica me han desvelado los temas que tienen que ver con el valor de la administración pública y el rol del Estado como conductor de las agendas de desarrollo y las agendas estratégicas para nuestro país. Y también he aprendido muchísimo aún más de lo que es el campo de actuación, ¿no? Los conceptos de Claudia, habiendo recorrido espacios legislativos, temas que tienen que ver también con política electoral. Pero bueno, desde diciembre de 2015 me ha tocado conducir en la provincia la agenda que tiene que ver específicamente con los temas que vinculan al Estado y a la administración pública. He tenido el honor de haber sido convocada por Pablo para conformar esas mesas de equipos técnicos dentro del partido, dentro del PJ, donde hemos trabajado tanto
y hemos aportado desde las provincias ideas para la construcción de la plataforma de gobierno y para la plataforma de gestión una vez finalizadas las elecciones, y justamente me ha tocado participar en las 3 mesas, porque un poco la tarea que uno lleva adelante tiene que ver con temas de innovación, tiene que ver con temas de Estado y administración, y claramente en el rol de la provincia que me toca representar, la querida provincia de Entre Ríos, que debo decir que es una de las más lindas del país. Vieron que siempre cada vez que uno expone sobre su provincia tiene que decirlo porque es importante, y me parece que pone en valor el espacio que uno ocupa. También en esos espacios hemos discutido mucho el tema del federalismo, hemos hecho propuestas en el marco del federalismo como uno de los componentes transversales de todas las agendas políticas que se construyeron en el partido, y también me ha tocado pasar los últimos 4 años de la gestión anterior en el marco de disputas de sentido en varios consejos federales sobre temas. He participado del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y ahí hemos hecho fuertes disputas de sentido respecto del valor de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo del país. He sido parte del Consejo Federal de Modernización, ahora Consejo Federal de la Función Pública, debatiendo el sentido del rol del Estado, del trabajador de la administración pública, en el marco de construcción de esas agendas. El Consejo Federal de Transparencia, otro espacio también sobre disputas de sentido respecto de esa concepción negativa de la construcción de la transparencia como el oscurantismo, como aquello que el Estado tiene que aprender, y no como las políticas transversales que requieren de las garantías de rendición de cuentas, acceso a la información pública y del rol del Estado en el marco de la conducción de esas agendas. Y bueno, en ese sentido creo que hay un punto, digamos, que es clave y que nos parecía, y Horacio me proponía en el marco de la exposición para hacer en este panel, que tiene que ver claramente con el rol del federalismo en esas agendas, ¿no? Yo creo que la primer mirada u opinión que quería compartir con ustedes es que creo que hay que ir más allá de una mirada fiscal del federalismo. Tradicionalmente, cuando abordamos el federalismo, hay 2 miradas que son muy avasallantes de esa agenda. Una es la mirada fiscal y otra es la mirada constitucionalista. La mirada fiscal tiene que ver con los famosos debates respecto del tema de la coparticipación, de las subordinaciones financieras y económicas de las provincias, y temas que tienen mucho texto escrito y también tienen mucho debate público, así que no voy a entrar en ese lugar. Después está la otra mirada que tiene que ver con la mirada constitucionalista, es decir, qué nos dice la letra de nuestra Constitución Nacional respecto de lo que debería ser el federalismo en la Argentina, y ahí encontramos las distintas competencias que le caben a cada uno de los niveles de gobierno, aquellas competencias que son compartidas, concurrentes, aquellas que son exclusivas de cada uno de los niveles de gobierno, aquellas relaciones entre los niveles de gobierno que son de carácter de subordinación, de participación, de coordinación. Lo cierto es que la reforma del 94 de la Constitución, hay 2 cosas que dice que son muy, muy claras. Una es el fortalecimiento del federalismo en la Argentina, y la otra es la necesidad de promover un crecimiento armónico del país, un desarrollo equilibrado, basado fundamentalmente en igualdad de calidad de vida y de oportunidades para cualquier ciudadano argentino, independientemente del punto de la Argentina en el cual resida. Y claramente eso no ha sucedido en la Argentina, no lo digo yo, lo dicen muchos factores que puedo nombrarles ahora, lo dicen los indicadores, para arrancar, los índices de desarrollo humano, los números respecto al PBI, población, demografía, bueno, varios aspectos que demuestran los desequilibrios de los distintos puntos del país. Lo dicen la concentración del poder político, económico, demográfico y cultural del área metropolitana de Buenos Aires, lo dicen la calidad y la cantidad de los servicios públicos totalmente diferentes a los cuales accede un argentino dependiendo del territorio en el cual resida. Lo dice la concentración en otros ámbitos, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, del deporte, de la comunicación, de la cultura. Y creo que acá es donde yo quería hacerles la invitación a darle otra mirada, una tercera mirada al federalismo, y es la mirada del desarrollo. Y yo creo que el federalismo sigue siendo aspiracional, y es imposible alcanzar un federalismo real en la medida en que sigamos sosteniendo estas desigualdades y estos desequilibrios estructurales dentro del territorio argentino a nivel provincial y municipal, ¿no?
frente a esa mirada de desarrollo y de la necesidad de trabajar por sobre los desequilibrios regionales y provinciales, hay 4 dimensiones que me parecía importantes sobre las cuales están incluidas en el marco de los documentos que se han construido en el marco del partido, del Instituto Patria, que los venimos trabajando, y que también son debatidos en el marco de los consejos federales. Una de las primeras dimensiones que me parece importante y que tiene que ver fundamentalmente con la solidaridad, y es que es determinante trabajar sobre los desequilibrios para fortalecer el federalismo. Y en este sentido hay varios puntos que podríamos destacar. Primero, digamos, hay claramente algunos elementos que son decisivos para el desarrollo nacional, como las políticas en materia de obras de infraestructura, comunicaciones y transporte, políticas de reconversión productiva. Hay un texto que yo siempre señalo mucho, que es un estudio de la CEPAL del 2018 sobre la ineficiencia de las desigualdades, de la desigualdad, donde claramente una de las frases que a mí más me gusta repetir tiene que ver con que superar las desigualdades es una condición para el desarrollo. Y esa igualdad tiene que estar dada en muchos aspectos, igualdad de medios, de capacidades, de oportunidades, de reconocimiento, y en la medida que ese umbral no se supere es muy difícil trabajar en políticas de desarrollo para reconvertir la situación de la Argentina. Y eso creo que es un camino que tenemos que iniciar en el marco de este concepto de solidaridad. Por otro lado, destacar el concepto de concertación, ¿no? Creo que es importante una planificación federal del desarrollo del país. Alcanzar objetivos, políticas de Estado, una visión estratégica hacia dónde queremos ir en el país, que incluya la voz de las provincias y de los municipios, que son quienes viven más cercanamente las necesidades, las potencialidades y las oportunidades de desarrollo que tiene cada uno de los ciudadanos en Argentina. Pensar y acordar estas políticas públicas, concertarlas, y claramente a partir de un conjunto de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que nos requieren trabajando en forma conjunta. Y ese trabajo en forma conjunta y esta planificación federal del desarrollo para la Argentina me da el pie para el tercer aspecto que quería señalar, que es el tema de la participación, ¿no? Y con esto quiero señalar que es necesario, urgente y fundamental trabajar sobre la construcción federal de las políticas públicas. Y digo esto porque generalmente las provincias, los municipios y llegamos al momento de la implementación de la política pública. Somos ejecutores muchas veces de las políticas públicas a nivel nacional. Y creo que es una buena oportunidad de repensar esa articulación del federalismo argentino en el marco no solamente de lo que señalaba Pablo, que coincide y que es un paso enorme hacia adelante, que son las políticas de descentralización y desconcentración del gobierno federal, sino también mejorar la capilaridad de esas políticas públicas y darle participación a los distintos niveles de gobierno en pensar las políticas públicas. Digo, las provincias y los municipios tenemos una enriquecedora diversidad, tenemos identidades distintas, tenemos que garantizar la autonomía en ese sentido, y también para generar políticas públicas que sean eficientes, los enlatados para llegar a los distintos puntos del país, para mí, a título personal, son políticas públicas que muchas veces están destinadas al fracaso, que tienen que integrar las identidades y la diversidad de cada uno de los puntos del territorio de la Argentina para que realmente puedan tener el impacto en el desarrollo que estamos todos buscando. Y por último, el cuarto aspecto, la dimensión a destacar en este sentido, tiene que ver con el concepto de coordinación. Y ahí me parece que es fundamental que haya una clara decisión política respecto de buscar consensos básicos sobre cuáles son los instrumentos para esta coordinación federal, ¿no? Acá podríamos hablar del rol de los consejos federales, como espacios ya no solo de articulación y diálogo, sino necesariamente como espacios de decisión política, de definición de políticas públicas, donde este federalismo empiece a correr en la transversalidad al momento de pensar cada una de las agendas de desarrollo y las políticas que llevamos cada uno desde su punto adelante. Claramente hay mucho para trabajar, hoy cuando les contaba hay un punto que, por ejemplo, trabajamos fuertemente en lo que me toca a mí desde mi lugar y que me lo salté en el marco de la exposición, pero que es importante destacar. Hoy les decía, como elementos decisivos para el desarrollo nacional, sin duda alguna, las obras de infraestructura, comunicaciones, transporte, pero también hay otro aspecto que me gustaría señalar mucho y que venimos trabajando, que tiene que ver incluso con lo que es las temáticas de acceso a la información pública,
el acceso a la información pública a nivel federal es un tema que es una gran deuda en Argentina, que la venimos trabajando fuertemente en el marco de esta gestión. El acceso a la información pública en la era del conocimiento es fundamental para generar capacidades, para brindar servicios de calidad, y bueno, hay políticas en ese sentido que se vienen trabajando en el marco del Consejo Federal de la Función Pública, por ejemplo, respecto de las deudas de compartir información en el marco del RENAPER. Las provincias no contamos con información de las personas, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. La importancia de federalizar políticas de información vinculadas, por ejemplo, con el INDEC, que muchas veces lo que medimos a nivel nacional no tiene una representación geográfica sobre las necesidades que tenemos en cada una de las provincias. La construcción de esa información es crucial y sumamente importante para pensar políticas públicas de desarrollo. Creo que tenemos muchos aspectos, y si acá hubiese expertos en salud, educación, todos podrían, que son encima políticas y servicios que son muy cercanos a las capacidades de las administraciones públicas provinciales y que son determinantes para definir la calidad de vida de los ciudadanos en cada una de nuestras provincias. Creo que tendrían una mirada similar respecto de poder construir en forma conjunta y de origen políticas federales que empiecen a mermar en la práctica política de la gestión pública de origen y no solamente al momento del desarrollo y la implementación. Así que eso era un poco lo que quería compartir, la reflexión con ustedes. Espero haber cumplido con el tiempo, Horacio, y muchas gracias por el espacio. Excelente, Lucrecia. Cumpliste adecuadamente con el tiempo, aparte muy buena tu exposición, muy clara, la verdad que muy buena. Nada, saludo también a amigos de Patagones que se identificaron en el chat. Pablo, hay un comentario respecto a cómo se accede al documento que está preparando el PJ, acerca de cómo puede acceder la gente, que les ha parecido muy interesante. Aviso también, antes de darle la palabra a Jorge Sotelo, que va a ser el último interlocutor, que después de que termine Jorge vamos a abrir a preguntas. Las preguntas se hacen por el chat, si quieren ya pueden irlas haciendo, yo las voy a ir anotando y después voy a requerir a los panelistas para que las respondan. Bueno, como digo, presento al último panelista, mi amigo Jorge Sotelo, es docente e investigador de Flaxo. Gracias, Sacho. En primer lugar, bueno, gracias por tu convocatoria al panel y gracias a Flaxo por mantener este espacio del que venimos haciendo uso hace varios años para estos debates. La verdad que me parecen muy ricos y estos paneles que nosotros solemos armar habitualmente, que nos ubica entre la academia, nuestras experiencias laborales y la militancia, me parece realmente que son un aporte muy bueno para nosotros y me parece que es interesante como aporta al Congreso en general, ¿no? Bueno, yo tengo la ventaja de ser último y queda poco para agregar después de las exposiciones de Claudia, de Pablo y de Lucrecia, que han sido muy buenas, y que además comparto en los términos que han sido planteados los temas, ¿no? Se han barrido con gran parte de los temas de agenda del Estado, de la administración pública y de la gestión pública. Así que yo lo que voy a hacer es aprovechar la intervención solamente para señalar una preocupación que me parece relevante como desafío para el Estado, sobre todo si pretendemos situarnos en un camino de desarrollo con justicia social. Voy a pasar el resaltador por un tema que ya fue señalado en las exposiciones anteriores, sobre todo en la de Claudia. Y a ver, empiezo diciendo que si uno mira el Estado con cabeza, si uno lo mira desde la economía del sector público, incluso ampliando la mirada hacia el resto de las políticas públicas, uno podría decir que el Estado tiene algunas funciones que le son propias, digamos, que son constitutivas del Estado. Por ejemplo, el Estado tiene una función muy clara de producción pública, que se manifiesta en la entrega de bienes y la prestación de servicios que hace el Estado a la ciudadanía, en la línea de satisfacer ciertas necesidades sociales.
tiene también una función de acumulación que se observa en la obra pública, en la inversión pública, en lo que técnicamente se llama la formación de capital fijo, que incrementa las capacidades de la administración. Desarrolla una función clave también en el terreno de la regulación, que se expresa en medidas de política que establecen reglas de juego, a veces de manera más coercitiva, a veces de manera más persuasiva, pero que regulan o que intentan regular el comportamiento de los actores económicos y de los actores sociales, y que le permita al Estado ir creando ciertos ordenamientos. Hay una función crítica clave que tiene que ver con la redistribución del ingreso, que se puede hacer a través de los bienes y servicios o de manera directa a través de las prestaciones dinerarias, que esto hoy explica gran parte del gasto público y que ha sido un mecanismo central en la pandemia. Y finalmente una función clave, a veces poco señalada, que es la de orientación estratégica, que no solamente tiene que ver con la definición del rumbo de las políticas, sino que también produce sentido y construye viabilidad y legitimidad, la legitimidad necesaria en esas políticas. Todo esto es objeto de planificación, de gestión, de seguimiento y de acción, y sobre todas estas cosas de alguna manera se están trabajando. Quiero decir, son temas que están en la agenda, por decirlo de algún modo, o mejor dicho, que son o deberían ser centrales en la gestión de los diversos organismos públicos, pero además sobre esto hay un punto gravitante que tiene que ver con todas estas problemáticas, que es, por ejemplo, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el rol que tiene en la coordinación de políticas, y dentro de la Jefatura, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que desarrolla diversas iniciativas sobre esto, ¿no? Como el mapa de la acción estatal que se presentó hace poco, o las estrategias de fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y burocráticas, y los temas que tienen que ver con tecnología en la administración pública. Y de hecho, la Argentina creo que mostró capacidad estatal en este sentido durante la pandemia, ¿no? Pensemos la manera rápida y efectiva con que se instrumentaron las acciones tendientes a volcar un caudal impresionante de recursos a través del IFE, del ATP y las diversas acciones que se vienen realizando en relación a la crisis que estamos viviendo. Quiero decir, todos estos temas, que de alguna manera también fueron mencionados acá, son temas que están en agenda y con sus más o sus menos vienen de alguna manera desarrollándose. Uno puede ser más elogioso, más crítico, pero son los temas que están en agenda cuando uno piensa la agenda del Estado, la administración y la gestión pública, ¿no? Yo en realidad quiero quiero pasar el resaltador por otro tema que me parece fundamental como desafío, y que tiene que ver con la construcción de viabilidad del proyecto de desarrollo en general, de desarrollo con justicia social. Rescato ahí una frase que decía Claudia en la primera exposición, cuando señalaba que no es tan fácil sostener un proyecto nacional y popular, y señalaba con justo optimismo la tarea que se viene haciendo al respecto en el Poder Legislativo, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, no sé, Acho, si te acordás, en el congreso anterior de Flaxo, hubo un panel, yo participé en un panel junto con Mario Cafiero, que lamentablemente hoy no está entre nosotros, y estaba también Peirano y Sergio Ugoyechesen, no sé si lo pronuncio bien o no, y el tema del panel era una insistencia permanente de Mario Cafiero, que era el tema del acuerdo social. Lo había planteado Cristina, como lo recordaba Claudia, en la presentación de su libro, lo volvió a plantear en la última carta, y también fue una idea fuerza en la campaña del Frente, ¿no? Y el panel al que hago referencia examinó, por decirlo de alguna manera, las condiciones de posibilidad de un acuerdo social, que hoy también está en debate, digamos, ¿no? Yo recuerdo que la pregunta en ese momento del panel es: si antes no funcionó, si las crisis económicas recurrentes y el conflicto político consecuente ha hecho fracasar intentos anteriores de pacto social, ¿por qué esta vez va a funcionar? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de un acuerdo social?
Y planteábamos ahí, en esa ocasión, el tema de los conflictos del desarrollo como fenómenos recurrentes con los que hay que lidiar en los procesos de desarrollo inclusivo, de desarrollo con justicia social. Y decíamos incluso que esos conflictos pueden condicionar, poner en riesgo o hasta hacer fracasar el proyecto. E insistíamos en la necesidad de desarrollar un tipo particular de capacidad estatal, que yo insisto en incluirla como capacidad estatal, que tiene que ver con la posibilidad de lidiar o de gestionar esos conflictos, ¿no? Esto tiene que ver con la necesidad de construir viabilidad, no ya de una política en particular, sino del proyecto mismo de desarrollo. O sea, sin restarle, digamos, importancia a la dimensión económica y sus múltiples condicionamientos, lo que podríamos decir es que la primera restricción que enfrenta cualquier proceso de desarrollo actual en la región es de carácter político, fundamentalmente, y se manifiesta a través de conflictos, ¿no? Y esos conflictos, de alguna manera, condicionan de distinto modo, digamos, ¿no? Incluso simplemente como amenazas. Cualquier tema sustancial para un proceso de desarrollo se encuentra de alguna manera hackeado. Si uno lo piensa, ¿no? ¿Por qué no se ha avanzado a lo largo de estos años en la reconfiguración de la coparticipación federal? ¿O no se ha abordado de manera más decidida los desequilibrios territoriales que mencionaba Lucrecia? ¿O temas más de fondo que están relacionados de esto, como pueden ser los temas demográficos? ¿O por qué, por ejemplo, no se ha avanzado en una reforma tributaria que nos lleve a una matriz más progresiva y asegure los recursos para un proyecto de la naturaleza del que nosotros queremos impulsar? ¿O por qué cuestan tanto las decisiones en materia de desarrollo económico que reparten el juego entre los distintos sectores? Pero yo creo que es evidente que los gobiernos piensan dos veces, digamos, antes de meterse en estos temas que son escabrosos, por una cuestión que tiene que ver con la correlación de fuerza, con el campo de gobernabilidad que está siempre amenazado por conflictos latentes. Es decir, los conflictos, ya sean que sean abiertos o que estén simplemente latentes, están permanentemente amenazando la posibilidad de abordar temas estructurales de los procesos de desarrollo. Incluso en algunos artículos del año pasado planteábamos el tipo de conflicto que se podían llegar a presentar después del 10 de diciembre, y de hecho muchos de esos conflictos fueron ocurriendo, claro, además agravados, si se quiere, por este golpe tremendo que ha sido la pandemia, o quizás en un primer momento esos conflictos fueron atemperados, pero estaban latentes por debajo de la situación de pandemia y de cuarentena, y después fueron haciéndose más evidentes, digamos, ¿no? Mi preocupación es el tema de cómo lidiar desde nuestro gobierno con ese tipo de conflictos, que me parece que son claves en términos de viabilidad. Por otro lado, me acuerdo que en los equipos técnicos del Frente, que todos nosotros participamos, cuando discutíamos la propuesta sobre planificación estatal, nos inclinamos en ese momento por no avanzar en la estructuración de un sistema nacional de planificación clásico, es decir, fuertemente institucionalizado o normado, y en esa ocasión nosotros generamos una propuesta, que era la propuesta de crear un núcleo que dependiera directamente del presidente y que abordara los temas de los núcleos estratégicos del desarrollo y de los conflictos de desarrollo para poder preverlos, abordarlos tempranamente, gestionar la agenda, generar estrategias. Yo me acuerdo que en esa oportunidad nosotros habíamos propuesto sacar la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Jefatura de Gabinete y hacerla depender directamente del presidente para que pudiera abordar este tipo de temas, ¿no? Y esto, de hecho, ocurrió. Pero también es cierto que la agenda de la Secretaría de Asuntos Estratégicos actual, digamos, está orientada en otro sentido, digamos, ¿no? Está más orientada, digamos, a aspectos internacionales y a cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar centros de gobierno, digamos, ¿no? Y en realidad nosotros en ese momento no estábamos pensando en el concepto de centro de gobierno que plantea el BID o que plantea la OCDE,
que están de alguna manera más orientados a la coordinación de políticas, al monitoreo, a la mejora de desempeño, o a los sistemas de información para la toma de decisiones, la comunicación, la rendición de cuentas, la relación con el legislativo, que son todos temas claves, ¿no? Que, digo, no voy a insistir en eso porque son temas que hemos abordado en las anteriores intervenciones. Son tareas que de alguna manera pretenden desarrollar la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, sino que más bien nuestra preocupación estaba centrado en el proyecto, en la construcción de viabilidad y en los conflictos subyacentes. Yo diría que algo así como, desde esta mirada optimista de Claudio sobre la capacidad política que se está desarrollando en el marco del Congreso, uno debería plantearlo como la necesidad de ver cómo debería ser el abordaje sistemático de eso en el marco del Poder Ejecutivo. Es decir, lo que yo estoy queriendo plantear o subrayar, pasar el resaltador, es que esta función del Estado y la capacidad político-estratégica orientada a los conflictos se encuentran, en mi opinión, aún muy débiles. Y esto se puede ver incluso en cómo abordamos los conflictos y los resultados que estamos teniendo. O sea, son todavía muy incipientes, ¿no? De modo que yo creo que en la agenda para el Estado, que es el tema que nos plantea este panel, quiero pasar el resaltador y señalar que además de las capacidades técnicas, administrativas, burocráticas, además de que eso tiene que ser encarado como creo que se está encarando desde una perspectiva federal, como ustedes lo señalaban, estas que acabo de ver constituyen un desafío fundamental al que hay que prestarle atención y que considero que todavía es una vacante en el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en este nuevo turno que nos toca protagonizar de desarrollo inclusivo, federal y con una clara orientación popular. Mi aporte es simplemente señalar la importancia que tiene ese tema, que creo que muchas veces, por eso también me parece fundamental el inicio de este panel que ha hecho Claudia, muchas veces se nos suele quedar en el tintero, ¿no? Todos nosotros venimos de los otros temas, de los temas que tienen que ver con las problemáticas de la administración y de la gestión en términos más duros, y son los temas que siempre nos convocan. Yo creo que acá hay una interfase entre las capacidades estatales y la política que tenemos que ser capaces de resolver de algún modo, y creo que incluso hay una vacancia ahí en términos teóricos, digamos, ¿no? Es decir, cómo podemos nosotros, este tipo de capacidades, que muchas veces suele estar muy ligado al vértice de la pirámide, abordar de manera sistemática y hacerla carne en el Estado en términos de capacidades desarrolladas. Quiero destacar ese punto fundamentalmente, aportando al resto de los temas que han expuesto los compañeros que me antecedieron. Así que nada, sin más, yo quedo dispuesto para la discusión que demos a partir de ahora con las preguntas, Nacho. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, muy claro los 4 expositores. Voy a hacer alguna síntesis, un raconto de lo que estuvo, el tráfico que hubo alrededor del chat, y después les voy a dar la palabra para un par de minutos de cada uno para que den, no sé si respuestas, complementos o alguna cuestión con lo que se comentó. Digo, por un lado, hubo alguna cuestión sobre esto, el tema del frente y cuál es la situación actual, los niveles de equilibrio. Hay mucha información en los diarios sobre peleas, sobre esto, y en particular me imagino que está dirigida a Claudio, que la vive de primera mano, que nos ponga en claro cuál es la situación, y también dirigida a Jorge, inclusive en términos estructurales, una pregunta muy interesante que hizo Ángel Vaca, si él le parece que se puede pensar, Jorge, si pensás que justamente el carácter de coalición dificulta la construcción de capacidades estratégicas, por esta idea de que coalición son muchos adentro de una misma bolsa. Y para ambos también me parece centralmente, pero vuelvo a decir, es una agenda, es una serie de comentarios para que todos comenten, cuál es el margen de maniobra que vamos a tener en los próximos 3 años, que evalúan que vamos a tener en los próximos 3 años para avanzar en estos temas.
Otra dimensión de las cosas que se comentaron fue el tema de innovación. Si puede abundar un poco más Pablo Belardinelli, en qué contenidos hablamos, sobre todo porque, y esto lo agrego yo, no venía en la pregunta, pero la innovación fue muy un concepto muy tomado por la derecha, ¿no? La idea de que hay que cambiar todo y cambiemos, justamente en su misma palabra tenía el tema innovación, si nosotros tenemos la misma mirada, si tenemos una mirada diferente, o cuál es el lugar en este dispositivo que estás comentando en el tema innovación. Y un tema, mucho tráfico sobre el tema federal, mucho tráfico sobre la cuestión municipal. Muchos preguntaron cuál es el lugar de los municipios. Sí, efectivamente hace un poco de patito feo el municipio dentro. Es paradojal, porque es el espacio que tiene el contacto más directo y primer contacto con los ciudadanos. Sin embargo, uno lo ve en muchos aspectos, siendo muy desiguales. Hay 2.300 gobiernos locales y hay ejemplos de todos los gustos. En muchos casos, mucha debilidad. Si Lucrecia, podés tomarte un segundo para hablar de los municipios. Yo sobre eso quiero decir una cuestión. No me tendría que meter, pero no puedo con mi genio. Hay una cuestión de militante, digamos, en donde obviamente hay que plantear los problemas, pero hay que ver también qué podemos hacer nosotros desde cada ámbito de gobierno, qué se pueden hacer de los municipios para, obviamente, apelar a otras instancias en donde hay, pero tanto provincias y municipios tienen mucho por hacer para fortalecer su capacidad y establecer modos más virtuosos de relación nación, provincia y municipio, en donde hay una fortaleza de construcción política, este denso entramado que siempre hablamos con Claudia, con todos los compañeros, que la Argentina nos diferencia de otros países de América Latina, y no necesariamente esa enorme potencia se traduce en la enorme potencia de nuestras políticas públicas. Ahí hay una interfase que sería interesante empezar a trabajar. Bueno, gestión de los conflictos, salió el tema, si son inherentemente conflictivos, cómo gestionarlos o de qué manera estas políticas de planificación y de gestión estratégica, Jorge y Claudia, pueden ser llevadas adelante. Antes de pasar la palabra, un saludo a todos los que están. Muchísimas gracias por estar en este panel. Un saludo especial a los compañeros administradores gubernamentales que han venido a este panel, Maine, Irene, etc. Saludo a Pablo Guevara, siempre presente y siempre, como decía Pablo Belardinelli, aportando de forma muy interesante. Un saludo a los expertos también de la provincia de Buenos Aires. Y un saludo a todos los compañeros del interior. Siempre, la verdad que cada vez que hacemos una actividad, y esto Pablo Belardinelli en el PJ y Claudia en el Instituto Patria, siempre estamos pensando en cómo superar esta visión porteñocéntrica que tiene que ver por la subjetividad en que vivimos continuamente aquí en Capital. Siempre queremos tener una apertura, y también voy a tirar como un tema, uno de los temas, tanto en política pública como en otros temas, como en comunicacional, que salió bastante, pero también muchas veces la voz del Estado es la voz del Estado Nacional, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que la voz del Estado que vale es la voz que emerge del Estado Nacional y no de este conjunto tan potente que tenemos nación, provincia y municipios. Pero te doy la palabra, Claudia, y seguramente siguen viniendo mensajes. Vamos a hacer un último por ahí, si tenemos tiempo para una última ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, Horacio. Un placer este panel, y para quienes entraron más tarde, seguramente esto queda grabado. Recién nos estaban preguntando por ahí, queda grabado, así que después lo pueden entrar a visitar, quienes no entraron desde el inicio. En primer lugar, cuando nosotros decimos Estado, que quede claro que es el gran entramado nación, provincias, municipios. Ese es nuestro concepto de lo federal. Es un concepto de lo federal que toma en cuenta que tanto nuestras ciudades ribereñas, como los parajes rurales, como las comunidades originarias, tienen formas de localizarse y habitar el territorio que no pueden entenderse si no es de lo local. Pero al mismo tiempo tenemos un proyecto de emancipación que no se puede entender si no es desde lo nacional y desde la patria grande, desde América Latina, desde nuestra América, como le gustaba decir a José Martín, o desde la Via Yala, como le gustaba decir a las lenguas originarias. Este ir y venir entre la Via Yala y el pequeño paraje o la pequeña comunidad de la Puna Argentina, este ir y venir es la gran trama estatal que habitamos. Así que cuando nosotros decimos Estado, estamos hablando de todo esto,
cuando venimos del campo nacional y popular, que quede claro. Justamente esto que comenta Horacio, cuando por ahí decimos demasiadas veces Estado Nacional, nos puede traer a confusión. Y hay dos reduccionismos que hacemos. Lo reducimos solo a la administración pública y lo reducimos solo a la administración pública nacional. Bueno, va siendo hora de ir ampliando este concepto en ambos sentidos. Así que aquí dentro están también los municipios argentinos en toda su diversidad, y ni que hablar las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una sugerencia para alguien que escribió en el chat: estamos tratando de decir provincias o jurisdicciones, pero no hablar de estados subnacionales. Esa es una mala traducción y una mala incorporación de conceptos para estados que vienen de literatura de estados unitarios. Nuestras provincias no son sub nada, son originarias del Estado argentino, son las que le dieron origen al Estado argentino. Del mismo modo, la práctica de todos nosotros, incluida quien les habla, de dejar de decir el interior, porque es el interior de ¿qué? Empecemos a hablar cada vez más del territorio, ¿no? De los parajes y los territorios. Pero eso no saben lo que nos cuesta, incluida quien les habla. Cao, teléfono. Bueno, pero me hiciste acordar, Cao, porque yo siempre digo interior también. Bueno, y también voy a aprovechar un comentario que se hizo en el chat sobre las instancias perdurables de articulación. Miren, hay algo que dice el viejo y querido profesor y maestro de todos nosotros y todas nosotras, Norberto Galasso. No solo hay que tener razón, también hay que tener poder. Y si no hubo instancias perdurables de articulación fue porque no tuvimos suficiente poder en el marco de un proyecto nacional, de un modelo de desarrollo nacional que incluya a todos. No tuvimos suficiente, no acumulamos suficiente poder alrededor de ese proyecto. Y eso nos hace que el Estado sea un vaivén pendular entre dos modelos de país. Nada puede perdurar allí. Y en esto quiero traer con toda claridad, me gustó cómo con meridiana claridad Jorge habló del conflicto. Traigamos el conflicto a la mesa. Nosotros estamos administrando y gestionando conflictos, porque el conflicto de fondo es el país que queremos, y es un conflicto que arrastramos desde el siglo XIX, que no está resuelto. Entonces no gestionamos consensos, gestionamos conflictos. Ojalá gestionáramos consensos, pero si todo fuera consenso, ¿para qué la política? ¿Para qué la democracia? ¿Para qué las votaciones? Así que lo perdurable vendrá con el definitivo triunfo del sueño de la patria grande de San Martín y Bolívar. Allí vendrán las instituciones perdurables. Mientras tanto, todo está en esta arena movediza. Todo sucede en esta arena movediza. Nuestro Estado es un estando. Es una acción, un verbo más que un sustantivo, o un gerundio más que un sustantivo. Dicho esto, y solo como comentario final, esto no supone, no significa que quienes venimos, quienes transitamos las ideas del campo nacional y popular, no tengamos modelos burocráticos preferentes, no tengamos una idea de cómo tienen que ser las arquitecturas institucionales. No nos confundan, no somos improvisados. Que nosotros digamos que lo importante es la política, el diálogo político, y lo importante es gestionar el conflicto, no significa que a la hora de pensar trayectorias públicas, a la hora de pensar concursos, a la hora de pensar paritarias, a la hora de pensar estructuras orgánicas, no sepamos qué decir. Tenemos muy claro qué modelos y qué arquitecturas son preferibles a la hora de gestionar. Es decir, somos el ala burocrática del peronismo, por decirlo de alguna manera, o el ala moderadamente burocrática o tecnoburocrática del peronismo. Sabemos qué queremos respecto de la organización material del Estado. Pero finalmente no podemos dejar de señalar lo que también un maestro de todos nosotros, Carlos Matus, siempre comentaba, que es la vacancia de una teoría de gobierno. Entonces nos venden las teorías administrativas como la teoría abarcadora del total de los problemas del Estado. Y nosotros necesitamos producir no solo teoría administrativa nacional y popular,
sino, y sobre todo, teoría de gobierno desde aquí, desde este sur, desde la Vía Yala. Muchas gracias, Claudia. Le doy la palabra a Pablo. Acordate de decir, Pablo, sobre el documento. Sí, claro. El documento es un documento que, como les comentaba, está en elaboración. Fue su primera versión, el resultado de una serie de reuniones en las que participaron 100 compañeras y compañeros. Estamos recibiendo todavía algunas contribuciones y seguramente en estos días vamos a terminar de elaborarlo. Lo vamos a presentar a las autoridades del partido y después ahí lo vamos a empezar a circular, ¿sí? De todas maneras, claramente, como les decía yo al principio, lo que pone de relieve ese documento y lo que yo les puedo contar es el estado de situación, es decir, en qué punto estamos hoy en este debate de ideas y en esta elaboración de propuestas en el marco de nuestra comisión técnica del ámbito partidario. Por otro lado, me gustaría hacer dos consideraciones respecto de lo que se plantea en términos de la alianza o el frente o la diversidad y los límites o los márgenes de maniobra. Precisamente la unidad es lo que nos da el poder, ¿sí? La unidad es la fuente del poder, de nuestra capacidad de haber ganado las elecciones y eventualmente hoy de gobernar. Entonces, esa unidad es la unidad de lo diverso, no la unidad de lo mismo. Es la unidad de lo diverso con finalidades comunes, pero es esa unidad de lo diverso lo que nos permite a nosotros, insisto, haber ganado las elecciones y hoy gobernar. Entonces, de ninguna manera para nosotros puede ser una limitante o una limitación esta diversidad, al contrario, es el objetivo permanente que nos tenemos que fijar nosotros en nuestra actividad. Como les decía al principio, desde ahí nosotros trabajamos, es todo el tiempo convocar a la unidad y fortalecer esa unidad, porque esa unidad es la que eventualmente nos fortalece, nos da el poder necesario, como decía Claudia recién, para, en todo caso, correr los límites de lo posible, ¿sí? Los límites de lo posible se corren con el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder es, en todo caso, digamos, el poder nuestro viene de esa representación popular, como yo les decía al principio también, que es la representación de los humillados, de los vulnerados, de los empobrecidos, de los trabajadores. Así que desde ese punto de vista estoy convencido de que estamos en el buen camino y, por supuesto, la historia dirá qué resultados podemos alcanzar. Y respecto del término innovación, que decías, Horacio, que había surgido la consulta, evidentemente nosotros nos planteamos el problema de alguna manera de incorporar y de resignificar esos términos, porque es de todo punto de vista paradójico que los conservadores hablen de innovación, ¿cierto? Somos nosotros los que innovamos, somos nosotros los que transformamos el Estado, somos nosotros los que cambiamos las instituciones estatales permanentemente, poniéndolas, como decía antes, al servicio de las necesidades, de los intereses de nuestro pueblo. Entonces, es desde ahí que nosotros nos apropiamos de la palabra innovación y nos planteamos la necesidad de introducir y de hacer y de practicar cotidianamente cambios, transformaciones localizadas en cada ámbito de trabajo que cada uno de nosotros tiene, porque como les decía antes, la administración del Estado es muy diversa y no se puede pensar que la innovación es diseñar una aplicación para un celular inteligente y que con eso se resuelve todo, ¿no es cierto?
probablemente una aplicación para un celular inteligente deje afuera el acceso a ese servicio a un montón de gente que no tiene conectividad o que no tiene las competencias para utilizar una aplicación para un celular inteligente. Entonces, la innovación no es, desde nuestro punto de vista, por supuesto, un fetiche tecnológico. La innovación es transformar todos los días los servicios y las instituciones estatales al servicio de las necesidades del pueblo, las necesidades populares, ¿no es cierto? Bueno, eso creo que contesto más o menos. Muchísimas gracias, Pablo. Hay ahí una vieja tradición de alpargatas sí, libros no. Digamos, si nosotros estábamos generalmente del lado del oscurantismo, cosa que ha cambiado de 180 grados, digamos, porque ahora está una manga de terraplanistas y de ignorantes verdaderamente de bajísima capacidad, y por lo menos en nuestro campo uno se sorprende, ver que en verdad las plumas más reconocidas y los desarrollos más importantes y más inteligentes, la verdad que han quedado de este lado. Hay un cambio de esta idea de presentarse como profesionales técnicos, impolutos y de avanzada del conservadurismo, como dice Pablo, es una operación que está llamada a fracasar. Vos sabés, Horacio, que ahora decimos alpargatas sí, libros también, y además, muy orgullosamente nos encanta que nos digan gobierno de científicos. Nos encanta. Tal cual, exactamente. Lucrecia. Bueno, voy a tomar algunos de los temas, fui también ahí espiando un poquito el chat, agradecer a todos las intervenciones y el cariño también que manifiestan por ese medio. Había varias preguntas, sí, claramente sobre el tema del federalismo y también sobre el rol de los municipios, sobre el marco de los consejos federales. Me sacó las palabras de la boca Claudia cuando habló del sentido de los conceptos de interior y subnacional, que yo sentía así, dije, era por lo primero que iba a empezar en la locución, pero creo haber, por un lado, para abordar el tema de una de las preguntas que había sobre si son o no los consejos federales espacios que pueden garantizar la institucionalidad respecto de la articulación. Yo creo que son espacios que son necesarios, que son importantes. No creo que sean suficientes, deberíamos preguntarnos también qué tipo de consejo federal, si son espacios exclusivamente de diálogo y articulación o espacios de realmente decisión política. Tenemos una gran heterogeneidad de consejos federales a nivel país, algunos con manejo de fondos, otros como espacios de intercambio de experiencias. Creo que tenemos que preguntarles qué tipo de consejos federales queremos, pero más allá de eso, creo que hay una herramienta que da mayor institucionalidad, y que Claudia también lo comentaba hoy al principio, y que soy de su escuela en ese sentido, y que tiene que ver con que el federalismo se empiece a impregnar en la práctica pública en el marco de las capacidades y de la cultura de la organización de las administraciones públicas. Con esto quiero decir que es lo único que va a garantizar la perdurabilidad de pensar las políticas públicas con una perspectiva federal. Y para eso hay que generar capacidades en los distintos niveles de gobierno. Los gobiernos provinciales tenemos muchas deudas en pensar las políticas públicas, incluyendo la mirada de los municipios. Es una realidad, no es una cuestión de vinculación nación-provincia, todos los niveles tenemos dificultades de articulación en eso. Sí está claro, y esa cultura y la necesidad de generar esa capacidad de poder pensar las políticas con una perspectiva federal, incluyendo la mirada de todos, empieza incluso, desde la disputa, de la construcción del sentido de estos conceptos, como hablaba Claudia, de interior, de subnacional, y con la generación de dos temas ahí que comentaban en el chat que son muy importantes, y son capacidades no solamente de la administración pública en sí, sino también capacidades políticas estratégicas, de quienes tomamos decisiones en los distintos niveles de gobierno, empezar a hacer carne la perspectiva federal cuando pensamos agendas de gobierno. Me parece que ahí hay una clave que es sumamente importante para que podamos fortalecer ese espacio. En ese sentido, solamente para cerrar, yo decía, bueno, tenemos que unirnos en los distintos niveles de gobierno, empezar el qué y empezar el cómo. El qué es planificar el desarrollo de la Argentina,
El qué nos tiene que encontrar peleando en la lucha contra la pobreza, nos tiene que encontrar peleando en la lucha contra la desigualdad, contra los desequilibrios, las políticas con perspectiva de género, en la igualdad de acceso a la educación. Ahí tenemos que construir de forma conjunta a los distintos niveles de gobierno un norte para el país, que nos encuentre a todos trabajando en ese sentido. Y tenemos que profundizar el cómo. Y en el cómo, ahí digo yo, construir en conjunto las políticas públicas, y ese cómo tiene que incluir la mirada de la territorialidad. Coincidimos en que tenemos que luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero la pobreza y la desigualdad es multidimensional, y si no incluimos la perspectiva de la territorialidad, de dónde vive ese ciudadano, es difícil poder trabajar en políticas que trasciendan las situaciones que vivimos de desigualdad. Lo mismo las políticas de educación, no podemos pensar que una misma política de educación, por más de que tengamos esa agenda y ese norte común, las herramientas con las que se llegue sea lo mismo para un entrerriano en las islas, que para un entrerriano en la capital de la provincia, en Paraná. La provincia de Entre Ríos, solamente para dar un detalle, y podemos esto extrapolarlo a nivel país, pero nosotros tenemos 83 municipios, 53 comunas, 135 juntas de gobierno, y cada una tiene una particularidad en el abordaje de la territorialidad, de la identificación de las necesidades de los ciudadanos que viven allí, que es completamente diversa, y que tiene que ser contemplada cuando pensamos en los distintos niveles de gobierno, la política pública para que llegue a esos territorios. Me parece que esa es una agenda que tenemos pendiente en la Argentina y que nos tiene que encontrar a todos trabajando en conjunto en orden a eso. Solo eso, Horacio. Gracias. Buenísimo, muy claro, Lucrecia. Un comentario: en la producción del Instituto Patria del 2017 y del 2019 se estableció el objetivo de sacar una ley de fortalecimiento de los consejos federales. Creo que son 54 en este momento, son muy plurales, hay de todo un poco, y está empezándose a trabajar en la Subsecretaría de Interior con el tema. Es un tema muy delicado porque hace a las potestades de nación, provincia y municipio muy delicado, y hay que trabajarlo con mucha claridad, pero estamos empeñados en eso. Jorge. Sí, Acho. Bueno, como tengo pocas ideas, pero fijas, y voy a insistir en algo que, en los mismos temas, quiero aclarar antes que comparto plenamente lo que han estado planteando, comparto plenamente lo que ha dicho Lucrecia, me parece completamente atinado, y me parece que eso tiene que estar dentro de nuestra agenda permanente, y tienen que ser líneas directrices para cómo nos movamos en estos temas. Pero voy a volver al tema de los conflictos a partir de algunas de las preguntas que mencionaba Sacho, y que estuve viendo en el chat. Temo terminar un poco consignista, pero me voy a tomar la licencia para hacerlo. Quiero decir respecto del margen de maniobra que creo que el margen de maniobra que vamos a tener por delante en los 3 años que quedan va a ser bastante estrecho, lo cual nos obliga a nosotros a aguzar toda nuestra inteligencia y capacidad estratégica. Creo que el margen es breve, y no solamente para nosotros, para el resto de las experiencias latinoamericanas también. Y entonces, en relación a lo que implica esto en términos de conflictos, lo que yo quiero decir es que nosotros, digamos, no debemos asustarnos con los conflictos. Lo que tenemos que hacer es ganar los conflictos. Y digo, cuando digo ganar, cuando digo nosotros, digo los que representamos un proyecto superador para la Argentina, que piensa en términos de desarrollo, que piensa en términos de inclusión, que piensa en términos de mediano plazo, tenemos que ser capaces de ganar los conflictos para abrir el camino para que el proyecto pueda desarrollarse. Y en ese sentido, respecto de la coalición, yo digo, coincido con Pablo, digo, eso no es un problema. Eso fue un problema para la Alianza, no es un problema para el peronismo. El peronismo siempre gobernó en coalición, siempre gobernó desde la diversidad, claramente con una conducción, digamos, ¿no? Pero yo lo que quiero que tomemos conciencia es que somos mucho. No solamente somos muchos, sino que somos mucho. Cuando uno
piensa el país en su conjunto, cuando uno piensa la fuerza que tenemos en el territorio, cuando uno piensa la fuerza que tenemos en el legislativo, cuando uno piensa los cuadros que nosotros tenemos, realmente no deberíamos fallar en esto, pero me parece que sí tenemos que ser conscientes del momento crítico en el que estamos en este momento. Estamos en un momento realmente crítico. El 2021 va a ser un momento absolutamente crítico. Y en ese sentido, yo digo, ¿qué se pueden hacer cosas con los conflictos? Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sistemáticamente sobre ellos, poder preverlos adecuadamente, poder manejar la agenda, tener claro que cada decisión no solamente es una decisión, sino que tiene efectos que tienen que ser sopesados por nosotros, tenemos que tener claro los cursos de acción que tomamos, tenemos que saber movernos en el conflicto abierto, y si perdemos tenemos que ser capaces de recuperarnos y aprender de la derrota. Tenemos experiencia en nuestro pasado reciente, y hay experiencias también en los países hermanos que han avanzado por ese camino. Nosotros tenemos un entramado, uso la palabra que usó Claudia recién, para referirme a todos los recursos de poder político que tenemos como experiencia, que es muy denso, que es muy amplio, y que nos tiene que, o nos obliga, digamos, a poner la inteligencia estratégica en función de ellos. La coalición no es un problema, el margen puede ser estrecho, pero nosotros estamos acostumbrados a movernos en ese tipo de contextos. Así que yo creo que no solamente respecto del Poder Ejecutivo Nacional, sino respecto de cada una de las instancias que nosotros tenemos en los sectores, en las diferentes provincias, en el territorio, tenemos que abordar esto con una cabeza de poder identificar los conflictos. Yo creo que la gestión es exactamente eso, lo sintetizó muy bien Claudia. Estamos para enfrentar conflictos y gestionar conflictos. Y ahí hay una capacidad que tenemos que reivindicarla como capacidad estatal, y el desafío en términos teóricos de ver cómo eso puede realmente, finalmente, hacerse carne en la estructura y no ser solamente una cualidad de los líderes políticos de nuestro espacio, sino que pueda penetrar en la estructura misma del Estado. Bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a los 4 panelistas, la verdad que a mí me ha resultado sumamente interesante y sumamente rápido el tiempo que ha pasado, hemos estado 1 hora 45 minutos, la verdad que ha sido muy interesante también la participación desde el chat, les agradecemos mucho, como siempre hacemos de la debilidad una virtud, y bárbaro que esta modalidad virtual nos permita haber llegado a todos estos compañeros del interior. Desde acá un saludo enorme a todos ustedes y seguiremos estando en contacto para discutir estos temas. Les abro, no sé si se puede abrir el micrófono a todo el mundo para saludar como hacemos en otros lados, pero si no, Jorge... Sería bárbaro, sería re lindo que se abran cámaras y micrófonos, ojalá. Si se puede, para saludarnos. Están abiertas, podemos permitir que cada uno pueda reactivar el micrófono por ellos mismos. Por favor, Gaspar. Ahí estamos permitiéndolo. Bárbaro. Bueno, a partir de Gaspar, de la organización del Congreso, tienen para dar un saludo de despedida. Muchísimos saludos a todos. Un gusto que hayan participado. Gracias. Felicitaciones. Muy bueno.